Bueno, buenos días a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Primero que nada, bienvenidos, bienvenidas a este hermoso sábado donde vamos a estar dando inicio a lo que para nosotros en realidad sería como la segunda edición, por decirlo entre comillas, de nuestras clases de apoyo, ya que la semana pasada pudimos llevar adelante las clases presenciales y bueno, hoy nos encontramos en esta instancia virtual, no solamente por el contexto, sino porque en esta ocasión se da un factor muy especial que, en primer lugar, nosotros somos de la coalición cívica ARI Corrientes, ¿sí? Y desde este espacio y en conjunto con la coalición cívica ARI del Chaco, es que se dio la posibilidad de poder llegar también a más estudiantes que están, como ustedes, en esta instancia de mucha incertidumbre, de mucha presión, de mucha ansiedad y de todo junto, ¿no? En donde nosotros realmente lo que buscamos desde este lugar, como siempre lo decimos, siendo ya este nuestro 12º año que damos estas clases, es de alguna manera poder devolver lo que la universidad pública a nosotros nos dio. ¿Sí? En mi caso, capaz que comienzo diciendo mi nombre, cosa que no hice, yo me llamo Gabriela Gauna, yo soy de la coalición cívica ARI, actualmente me toca ser concejal, y en conjunto con otros compas que puntualmente en la facultad fue que nos conocimos, siempre tuvimos muy en cuenta esto, ¿no? El hecho de que cómo uno puede devolver a lo largo del tiempo todo lo que la educación pública y gratuita nos dio. Y nosotros encontramos en este espacio esa posibilidad y es lo que año a año venimos llevando adelante con mucho éxito, pero sobre todo con la posibilidad de ser una herramienta para ustedes, que es lo que buscamos siempre. Así que bueno, desde este espacio siempre entendimos que un espacio político puede hacer un montón de cosas. ¿Por qué no brindar clases de apoyo, no? Sobre todo en momentos como este, en donde la verdad es que por ahí una academia sale demasiado cara, sumado a todos los costos que de por sí ya tiene una carrera. Entonces, bueno, desde ese lugar ponemos a disposición esto que venimos llevando adelante año a año y nos ponemos todos a disposición de ustedes también para que estas clases sean realmente muy provechosas y sean una herramienta para ustedes. Todos los profes del staff, a los que aprovecho también para agradecer por la dedicación con la que año a año se preparan para estas clases, son también profesores egresados de la Universidad Nacional del Nordeste y son profes que realmente tienen mucho conocimiento y a los que no tienen que dudar en hacerle las preguntas y sacarse las dudas y las inquietudes que tengan, porque estas son las instancias, ¿no? Al margen de que también tenemos el grupo de WhatsApp en donde están los profes de cada módulo y en donde ustedes pueden ir pidiendo las cosas que necesiten de apoyo y de soporte. Como les decía hoy, este es un espacio político en donde hoy por cuestiones de agenda no pudieron estar, pero aprovecho para dejarles el saludo tanto de Cuqui Calvano, que es el presidente de nuestro partido, como también de Fabián Nieves, que es nuestro concejal, y contarles esto, ¿no? Que por la verdad que para nosotros es realmente muy importante poder seguir generando estos espacios y que ustedes los aprovechen más que nada, que en realidad eso hace que a lo largo de 12 años sigan existiendo. Y por otro lado, ponernos a disposición, tanto hoy como mañana, como les habíamos explicado en el grupo, la profe de contabilidad tuvo un problema personal, con lo cual esa clase no la vamos a poder dar. Sin embargo, el material y lo que ella nos haya dejado de las clases presenciales están a disposición de ustedes por cualquier cosa que necesiten. Y bueno, ¿qué más decirles que desearles muchísimos éxitos? Que realmente estas clases sean provechosas para ustedes, vuelvo a insistir, sáquense todas las dudas que puedan, las inquietudes, porque después llega el momento en donde ya no hay margen para hacer eso, así que tengan toda la confianza en este equipo que realmente doy fe, a lo largo de los años que voy viendo las clases cada vez se superan más, y son profes que tienen conocimiento, que tienen un rodaje, que son profesionales, así que, y además que aman estas clases que dan, así que sin dudas que todo eso está a disposición de ustedes a partir de este momento y que nos ayuden a difundir. Por ahí hay muchos chicos que no se enteraron, que no saben, o que por ahí, no sé, a su criterio piensan que quizás las clases no suman mucho. Cuéntenles que hay un espacio que da estas clases y si ustedes consideran que son clases que están buenas y que valen el esfuerzo tomarlas, también
porque así también nosotros podemos llegar a muchos más chicos que quizás necesitan este apoyo y no lo tienen. Así que bueno, por mi parte eso, espero que realmente sea muy exitosa estas jornadas de las clases y obviamente su ingreso, y a partir de ahora quedamos todos a disposición de ustedes, y le voy a dar la palabra a Laura Velardes, que es la referente del Chaco, que también quiere saludarlos y darles la bienvenida. Hola Gaby, muchas gracias. Especialmente quiero mandarle el saludo de parte de Alicia Terada, que es nuestra presidenta del Chaco y que por razones personales no pudo estar, pero les deseo el mayor de los éxitos. Gracias a vos, a Cookie, a Fabián, especialmente a nuestro joven Enzo, que es nuestro gran motor actualmente. Estas clases son realmente una bendición para los alumnos, porque no siempre se puede llegar a la gente que brinda estas clases sin costo. Es importante que tomen en cuenta que no son clases partidarias, sino que son clases específicamente de la materia. Yo les deseo el mejor de los éxitos no solamente en la clase, sino a los alumnos que con gran esfuerzo entienden que la única solución que tiene este país es el estudio. Es estudiar, estudiar y cuando se reciban, seguir estudiando. Así que les deseo el mayor de los éxitos y como vos dijiste, en la clase consulten las veces que puedan a los profesores. Y si les queda alguna duda pueden ingresar al WhatsApp del grupo. El caso nuestro, Enzo, es nuestro referente que está en el WhatsApp. Y cualquier consulta que necesiten, cualquiera que sea, nosotros todos, ustedes y nosotros, los vamos a apoyar. Así que les agradezco especialmente a ustedes, les agradezco al grupo de profesores porque la docencia es una profesión muy importante y no todo el mundo lo cumple. Les agradezco a los alumnos que empiezan una etapa espectacular, porque la etapa universitaria no tiene comparación con lo anterior que han vivido. No importa cuántos años tienen, si vienen de la secundaria o si son mayores y quieren empezar de nuevo. Estudien, es la única solución para cada uno, estudien. Y les repito, cuando terminen la carrera, sigan estudiando. Cualquier profesional hoy debe estudiar todos los días por lo menos 2 horas, porque aparte no se olviden que hay que especializarse, pero no hay que especializarse al otro día de haber egresado de la facultad. Hay que hacer un poco de tiempo, trabajar, entender qué se busca, porque el derecho hoy es especialización. Ya no son los abogados que eran antes, que eran civil, comercial, laboral, familiar, penal, etc. Ahora cada uno hace una cosa distinta. Pero para eso necesitan estudiar, cursar la carrera, trabajar, ejercer la carrera y ahí decidir qué es lo que más les gusta para especializarse. Gaby, de nuevo, muchísimas gracias a ustedes, al Ari Corrientes, muchas gracias especialmente a nuestro Ari Resistencia, el Cochaco, que es Enzo. Muchos éxitos a los profesores, nuestro agradecimiento, y por supuesto muchísimos éxitos a los alumnos. Gracias. Bueno, no sé si puedo empezar. Buenos días a todos, soy el doctor Rodolfo Roldán, me conocen como Pampa, y yo voy a desarrollar el tema número 1 y el último tema de la parte de contexto histórico, referido en primer lugar Hernán Fair, referido a la dinámica del sistema social, sistema político durante el gobierno de Raúl Alfonsín, y la última parte del doctor Hugo Quiroga, referida a un estudio pormenorizado del desarrollo de la democracia desde el inicio de la misma hasta el año 2003 con la asunción de Néstor Kirchner. En primer lugar, quiero recalcarles que estudien bien por separado y cada uno dentro de su contexto los dos textos de estudio, puesto que si bien la primera parte de uno es un poco un resumen de la primera parte del primero,
son dos textos distintos y con características básicas diferentes. Los dos apuntan a el gobierno de Raúl Alfonsín. Y por el otro lado, no duden en hacerme todas las preguntas, ya que la fecha del examen está cerca y muchos de ustedes deben tener habrán tenido alguna lectura más profunda del material. Así que no duden en sacarse todas las dudas. Yo básicamente lo que voy a apuntar, el desarrollo de mi charla, no es tanto a darles la parte teórica, que esencialmente está bien desarrollada en los dos temas, sino en profundizar un poco, aunque me aparte de lo que dicen los libros, porque esto es lo que le van a tomar, eso tienen que tener perfectamente en cuenta. Se pregunta lo que está dentro del material y nada más que eso, hagan, como les decía en la clase presencial, hagan especial hincapié en todo lo que sean fechas, en lo que sean nombres de los distintos actores, de las distintas personas que fueron actuando en el proceso histórico. Van a tener muchos nombres, entonces sobre todas las cosas, la fecha y los hechos más sobresalientes o más evidentes que van a ir viendo en el desarrollo de ambos materiales. El gobierno de Raúl Alfonsín para FAIR hace hincapié más que nada y antes que nada en la conformación del gobierno de Alfonsín y su desarrollo a lo largo del tiempo y cómo se fueron dando las relaciones con el Partido Peronista y el Partido Peronista. Comienza, como ya lo dije, en diciembre del 83. Alfonsín gana las elecciones después de un gobierno militar que prácticamente entrega el poder de manera totalmente destruido y forzado por las circunstancias después de la guerra de Malvinas y de las gravísimas violaciones a los derechos humanos. Se ve forzado a entregar el gobierno a un gobierno civil, sin querer confundirlo, pero haciendo una combinación entre ambos textos para ir avanzando. Lo importante de ver en esta primera parte es que la democracia argentina venía de prácticamente 50 años de tutelaje militar sobre los gobiernos democráticos. Solamente había habido un periodo democrático con participación popular completo desde 1916 a 1930, con el funcionamiento del Parlamento, pero con el déficit de la no formación o la no conformación de un partido opositor, lo que lleva a que la oposición a los gobiernos civiles la tomen los gobiernos militares y se dé un tutelaje de los gobiernos militares. El otro gobierno democrático, que se podría considerarlo así por la forma de elección y la representación parlamentaria, es el gobierno de el general Perón, del 46 al 55, derrumbado por un golpe militar, y después viene un largo periodo de gobiernos militares, gobiernos civiles con proscripciones, un breve periodo de un gobierno civil pleno, pero que se vio derribado por otro gobierno militar, que fue el del año 76, y en el año 83, como les digo, se recupera la democracia. Esencialmente el eje que va a ser Raúl Alfonsín de su gobierno está basado principalmente para jerarquizar y para
evitar el tutelaje o el control militar sobre el tema de los derechos humanos, y en segundo lugar sobre la recuperación económica, que venía muy fuertemente vapuleada y muy castigada durante la dictadura militar. Hago una parte acá para que ustedes puedan entender y para que esto les sirva como base, aunque no está en el texto específicamente, en el de Quiroga lo nombra muy por arriba, pero que es importante saber cómo la génesis de los 4 gobiernos, de la finalización de los 4 gobiernos militares en la región. En el Uruguay termina en 1985 con la entrega a un poder civil, pero con un pacto cerrado de no avanzar sobre el tema de los derechos humanos y sobre la violación de los derechos humanos, los crímenes de la dictadura. Esto hasta el día de hoy está impedido, ha existido un movimiento pero no se ha podido. En Brasil tienen un sistema anómalo o atípico de gobierno militar, porque si bien la cabeza estaba en manos de los militares, tenían un sistema parlamentario con un partido de gobierno creado por los propios militares, pero luego se va decantando hasta el año 85, donde se produce la entrega a un gobierno civil. En el Paraguay, prácticamente el gobierno del general Stroessner se da un golpe de Estado por otro militar, y luego poco a poco se va decantando hasta llegar a la democracia plena. En Chile también se da un gobierno militar, el del general Pinochet, que en el año 89 llamó plebiscito. En el plebiscito resulta perdedor, y en el año 90 se asume la democracia, pero con un fortísimo tutelaje del sistema militar, que prácticamente dura hasta la actualidad, que con un Senado compuesto por senadores vitalicios, lo que llevó ahora hace poco a una reforma de la Constitución. Esto para que ustedes más o menos entiendan y vean cuáles fueron los procesos de vuelta a la democracia. Volviendo al sistema argentino, Alfonsín lo que busca es tratar de establecer, en primer lugar, va a ser como tiene mayoría en la Cámara de Diputados y no en la Cámara de Senadores, va a tratar de imponer el gobierno radical por sobre la oposición, sobre el gobierno justicialista, pero se va a ver obligado a tomar o a dictar leyes de consenso, ya que no tiene mayoría en la Cámara de Senadores, debido a que la Cámara de Senadores estaba compuesto por senadores elegidos por las provincias, y estos senadores, la mayoría de las provincias eran justicialistas, entonces los senadores obviamente respondían al partido justicialista. Lamentablemente, a poco de asumir el gobierno, se va produciendo un lento pero paulatino desajuste de la economía. Alfonsín lo nombra a Bernardo Grispun como ministro de Economía. Luego de un año y medio prácticamente de gobierno, con alza de precios, con alza de la inflación, con alza del déficit fiscal, y con el fracaso de algunas leyes vitales para el gobierno de Alfonsín, como es la ley Mucci, la ley de reforma sindical. Esto lleva a que el gobierno se vea obligado a cambiar de ministro de Economía y a lanzar el Plan Austral, que sería un plan más heterodoxo, más ortodoxo desde el punto de vista económico que el de Bernardo Grispun.
Esto significa ajuste, control de precios, ajuste fiscal y una economía. Alfonsín llama a una manifestación en la Plaza de Mayo y lanza su famosa frase de la economía de guerra, prefigurando una economía más dura que la que se venía teniendo. Paralelamente con esto, la característica del Partido Justicialista antes del retorno de la democracia era el gobierno de los sindicatos sobre el manejo partidario. Esto se agudiza en el gobierno de Alfonsín, y Alfonsín va a sufrir continuos ataques de los sindicatos, que prácticamente van a empezar a hacer la oposición con una serie de paros salvajes que van a ir disminuyendo o coaccionando al gobierno de Alfonsín. Alfonsín también produce un giro de su política, de una política de comité y de apoyo en el Partido Radical. Lo va a ir dejando de lado para apoyarse en los jóvenes del partido, en lo que se conocería como la Junta Coordinadora Nacional, lo que lo va a llevar a alejarse también de las bases o de las fuentes radicales. Para ir avanzando, las crisis económicas se van agudizando. Alfonsín entre fines del 85, 86, intenta un acuerdo, un pacto de concertación con sindicatos y grupos empresarios que lo van a ir acompañando, pero que poco a poco también se va a ir desgajando y dejando de acompañar al gobierno. Cada vez se torna más dificultosa la posibilidad de hacer cambios y reformas de fondo en el Estado, y paralelamente con esto se viene la crisis militar del año 87 con el levantamiento, la sonada de Campo de Mayo, la sanción primero previa a esto de la ley de punto final, y luego como consecuencia de Campo de Mayo la ley de obediencia debida, lo que es visto por los grupos que seguían a Alfonsín por la cuestión de los derechos humanos como una grave claudicación. Paralelamente con esto, Alfonsín lanza su discurso de Parque Norte, buscando una tercera vía o un tercer camino, un tercer camino que buscaba la salida de una democracia distinta y con una plataforma de lanzamiento distinta a la que teníamos hasta ese momento. Juntamente con esto, que es importante, dentro del seno del justicialismo surge un movimiento que se llamó el de los renovadores, que prácticamente en muchos aspectos va a coincidir con políticas de Alfonsín, y en otros lo va a acompañar. Pero lo cierto y lo real es que, si bien en el Parlamento se da la aprobación de muchas leyes para el gobierno, en otros casos la oposición fue muy dura y no sancionó leyes que eran vitales para el funcionamiento del gobierno. Todo esto este deterioro paulatino del gobierno de Alfonsín va a llevar a la debacle electoral de octubre de 1987, donde el gobierno radical pierde en las urnas, pierde prácticamente un gran apoyo electoral. El gobierno queda sumamente debilitado y
poco tiempo después se va a producir la derrota de los renovadores con la vuelta, por así decirlo, del peronismo más tradicional, con Carlos Menem a la cabeza, que va a encabezar la fórmula para las elecciones del año 89. Lamentablemente la situación económica se agudizó al grado tal de que se llegó a una hiperinflación, hubieron saqueos, hubieron tomas de supermercados. En el año 89, a principios del año, se produce un nuevo levantamiento, una asonada subversiva, que es la toma del regimiento de la Tablada, y esto produce aún más el desequilibrio del gobierno de Alfonsín. Eduardo Angelós, con una mirada mucho más ortodoxa de la economía, es elegido candidato a presidente, y Carlos Saúl Menem, como ya lo dije, candidato por el justicialismo, que hace su campaña basada en medidas de neto corte populista, lo que logra la victoria del 14 de mayo de 1989, y con la renuncia de Alfonsín, ya sin ningún tipo de apoyo político, la asunción de su gobierno el 9 de julio de 1989. Esto es lo que hace el desarrollo más o menos sucinto del texto de Hernán Fair. Entonces tengan en cuenta las tres etapas de la confrontación a los intentos de concertación, que serán del 83, de diciembre del 83 al 86, la gestación de su sistema bipartidista como forma de consolidar la democracia, y la consolidación nuevamente de un sistema bipartidista. Lo más importante y lo que más tiene que tener en cuenta en este aspecto y en este estudio de este texto es el desarrollo y cómo se van dando las relaciones dentro del Parlamento, que es lo que un poco va a marcar el gobierno de Alfonsín. Luego pasamos al texto de Quiroga. El texto de Quiroga, en primer lugar, hace un raconto de lo que sería el desarrollo de la democracia. Habla de, como ya les dije, el pretorianismo, es decir, el tutelaje de el sistema por parte de los militares durante más de 50 años, en lo que hace prácticamente perder la idea de una cultura democrática. Otra cosa que me olvidé del gobierno de Alfonsín, que la idea de Alfonsín siempre fue preservar la democracia y, sobre todas las cosas, evitar el avance de los militares. Luego, bueno, la primera parte del texto de Quiroga es nuevamente un estudio de el gobierno de Alfonsín. Quiroga hace más énfasis en hechos puntuales, como por ejemplo la formación el 13 de diciembre del 83 de la Comisión Nacional de Desaparición de Personas, integrada por partidos políticos y figuras estelares de la sociedad y de miembros de los derechos humanos. El peronismo se niega a participar de la conformación de la CONADEP, y da, como se había visto antes de la asunción del gobierno de Alfonsín, con la denuncia de Alfonsín del pacto militar sindical,
el apoyo del gobierno de los peronistas a la ley de autoamnistía, estos siempre tuvieron una actitud de mayor apoyo, mayor defensa de lo que había sido el sistema, la dictadura militar. Alfonsín basa fuertemente toda tu primera etapa de gobierno, primero en el dictado de la CONADEP, que va a publicar nunca más el informe final de la desaparición y la tortura de personas, y luego, producida la creación de la CONADEP, ahí nomás produce el movimiento para lograr el juicio y el enjuiciamiento de todas las juntas militares del año 76 al año 83. Esto prácticamente va a poner en vilo a la democracia, va a poner en juego la democracia, pero Alfonsín en ningún momento ceja en su idea. Primero va al ámbito de la justicia militar. La justicia militar no se expide, entonces toma en la Cámara Nacional de Tribunal Militar, Tribunal Civil, el famoso Tribunal de los 5 miembros, que va a ser el encargado de llevar adelante los juicios y la posterior condena de todos los miembros de la Junta Militar, salvo los de la última junta. Esto marcó un hito a nivel latinoamericano y a nivel mundial, y significó el primer intento y el primer logro de sentar en el banquillo de los acusados a todos los miembros de la Junta Militar, algo totalmente inédito en la historia del país. Poco después, Alfonsín va a intentar reformar el sistema sindical con la ley Mucci, que fracasa por un solo voto en el Parlamento, y con el voto en contra del neuquino Zapac, lo que va a marcar la primera gran derrota del gobierno de Alfonsín. Como ya les dije, luego va a venir todo el proceso de el fin del Ministerio de Economía de Grifols, el ascenso de Zurrubil, y lo que destaca Quiroga es todo el proceso que se da con la toma de el cuartel de Campo de Mayo, como forma de presión de los mandos, no los altos mandos militares, sino de los mandos subalternos, para lograr la impunidad y para lograr parar y evitar los juicios contra estos mandos. Alfonsín va a negociar a Campo de Mayo, vuelve, y en ese ida y vuelta se toma como que hubo una negociación y una entrega de Alfonsín, pero Alfonsín lo que quería lograr era, en primer lugar, que no haya derramamiento de sangre, y en segundo lugar, lograr el cese de los juicios contra los militares. Lamentablemente, poco tiempo después va a salir la ley de obediencia debida. Tengan en cuenta bien la categoría de mandos militares que se van a ver librados de ser juzgados y condenados. Son dos: uno son todos los mandos subalternos, y el otro son los jefes de zona y subzona que no participaron de la dictadura. Bueno, como más o menos ya le dije para ir avanzando, luego de la renuncia de Alfonsín, se produce la llegada al gobierno de Carlos Saúl Menem, que cuando ni bien asume,
deja de lado todo lo que había postulado, salariazo, todos los métodos populistas, y rápidamente adopta una política de tipo mal llamada neoliberal, pero que va a ser la impronta de todo su gobierno. Principio dicta dos leyes: la ley de reforma del Estado y la ley de emergencia económica, y que van a permitir la reforma del Estado, y van a permitir que el gobierno de Menem tome un sesgo mucho más heterodoxo, y un sesgo de menos, por así decirlo, de menos participación del Parlamento, y de vías de acción más directa. En primer lugar, cambia radicalmente su base de apoyo, pasa de ser apoyado por el Partido Peronista a tomar lo más importante del sector conservador de la Argentina, por así decirlo. Su ministro de Economía va a ser, sus dos primeros ministros de Economía van a ser de Bunge y Bor. Hace una especie de asociación o pacto con la familia Alzogaray, que la hija se encarga de parte de las privatizaciones, logra suspender todos los regímenes de subsidios y de apoyo a distintos sectores de la economía, y con esto logra una fuerte baja del déficit fiscal, y una primera reforma del Estado, y un gran ingreso de capitales al gobierno. Producido estos cambios, la crisis no logra ser superada, entonces es elegido ministro de Economía Domingo Cavallo. Domingo Cavallo crea su famoso plan de convertibilidad. El plan de convertibilidad es aplicado desde 1991 hasta el año 2001. Prácticamente reduce la emisión monetaria, la existencia de reservas en el Banco Central, y la prohibición de la emisión de moneda. Paralelamente con esto se continúa con la privatización de las empresas del Estado. Se privatizan la mayoría de las empresas, se entregan en concesiones servicios esenciales como el agua, la luz, y la economía logra un florecimiento muy importante, por lo menos hasta el año 95-96, cuando se producen las primeras crisis internacionales y se producen los primeros problemas a nivel interno, ya que si bien se logra un equilibrio económico, se logra bajar notablemente la inflación, un peso, un dólar, lamentablemente se sigue produciendo un gran déficit fiscal que va a llevar a la necesidad de la toma de un gran endeudamiento. También se producen graves problemas sociales por el creciente desempleo, por el creciente la falta de empleo producida por las privatizaciones. Las privatizaciones, si bien fueron una gran fuente de corrupción, también trajeron una importante modernización, y esto va a continuar hasta el año 99 con un paulatino deterioro del gobierno de Menem, que
se vio en los últimos tiempos hackeado por la economía. Luego, los otros dos grandes problemas el otro gran problema que enfrenta Menem al inicio de su mandato es la cuestión militar, que no había quedado solucionada del gobierno anterior, lo que lo lleva a dictar una primera tanda de indultos a guerrilleros y subversivos presos y condenados por el gobierno de Alfonsín, y luego se produce en el año 90 una segunda tanda de indultos. Tiene mucho trabajo. Sí. Una segunda tanda de indultos que que desembocan o terminan desembocando en una sublevación militar, la última, que inclusive tenía un plan de gobierno, a diferencia de todas las anteriores, que eran más que nada reivindicaciones por los juicios en contra de los militares. Esta sublevación militar, encabezada por el coronel Zaineldin, fue ahogada a sangre y fuego, y fue el cese de todo el problema militar. Menem logra con esto hegemoniza más su gobierno y lo torna cada vez menos democrático, la reforma de la Corte Suprema de Justicia, que lleva de 5 a 9 miembros, lo que hace para lograr aprobar un montón de juicios que se habían ido llevando a cabo por las distintas y sucesivas reformas del Estado. Para no extenderme más, luego, como Menem, como todo presidente, tiene ambiciones hegemónicas, quiere reformar, quiere un segundo mandato. Él solamente podía gobernar 6 años, por lo tanto no amenaza con dicta un plebiscito para aprobar o no su reelección, pero con esto logra quebrar la resistencia de Alfonsín, que en su idea de defender la democracia a ultranza se ve obligado a negociar y pactar con Menem una reforma constitucional, lo que se llamó el Pacto de Olivos, que fue porque en su génesis tuvo un núcleo de coincidencias básicas, es decir, puntos fundamentales que no podían ser más que aprobados a libro cerrado. Se produce la reforma constitucional, se produce la reelección de Menem, Menem logra la reelección, se producen avances que venía pregonando Alfonsín desde su gestión, como el jefe de gabinete, una especie de ministro coordinador que en la práctica nunca funcionó, y con una cláusula transitoria se logra establecer de que este mandato, el primer mandato de Menem, es su primer mandato, y evitar así futuras reinterpretaciones de la Constitución para lograr nuevo mandato a partir de 1999. En 1999 se producen las elecciones presidenciales. Va a ganar la primera coalición de partidos en la Argentina, la Alianza, con Fernando de la Rúa, un presidente de fuerte impronta más conservadora, y este gobierno de coalición va la primera vez que se produce la segunda derrota del peronismo en la historia, y la primera derrota del peronismo
siendo gobierno. El gobierno de la Alianza se va a ir desgastando, se produce una reforma de la ley una reforma sindical que lleva a una denuncia muy fuerte sobre corrupción en el Senado. Esto va a llevar a la renuncia del vicepresidente Chacho Álvarez, 1 año y medio de terminado su mandato. Se va produciendo cada vez más el desarrollo de el desajuste de la economía, entrampado dentro de la convertibilidad y la imposibilidad de salir de esta, lo que lleva a el nombramiento nuevamente de Cavallo. Esto va a desembocar en diciembre del 2001 en una gravísima crisis con el apoderamiento de los depósitos privados de los particulares en los bancos, y lo que va a llevar posteriormente a la caída del gobierno de Fernando de la Rúa, la asunción de 5 presidentes. Eso tienen que tener en cuenta cuáles fueron en el lapso de 2 semanas, y posteriormente, con un acuerdo con el Partido Radical, la asunción de Duhalde como presidente en el principio de enero del 2002. Voy apurando para terminar. Luego se produce el gobierno anteriormente a esto, en el gobierno de Rodríguez Sá, se produce el default de la deuda, o sea, Argentina deja de pagar la deuda. Duhalde produce un shock económico y logra más o menos ir solucionando los problemas económicos que se habían ido acumulando y produciendo, pero con fuertes consecuencias sociales, de evaluación del peso y un sinfín de problemas. Esto no impide el cese de la violencia política. En abril-mayo del 2012 se produce el asesinato en Avellaneda, provincia de Buenos Aires, de 2 manifestantes sindicales, lo que lleva a Duhalde a verse forzado a entregar su gobierno y al llamamiento a elecciones. Lamentablemente la situación dentro del Partido Peronista estaba totalmente desequilibrada, entonces esto hace necesario que la interna del Partido Justicialista se traslade a las elecciones generales, por lo cual hay 3 candidatos del justicialismo: Menem, Néstor Kirchner y Rodríguez Sá. Néstor Kirchner entra en lugar de el cordobés de la Sota, que no quiere competir en las elecciones, y luego se va a producir el triunfo de Carlos Saúl Menem, pero que es obligado a bajarse de la candidatura por una fuerte resistencia de todos los sectores, y la victoria posterior de Néstor Kirchner, quien sería el que asume la presidencia de la República en el año 2003. Bueno, esto ha sido más o menos un resumen de lo que pueden ver en los 2 textos. Les vuelvo a repetir, tengan en cuenta fecha, actores, los principales sucesos, y traten de no mezclar la primera parte del texto de Quiroga con el de Fire, que tiene bastante diferencia. Cualquier cosa, estoy a su disposición para lo que quieran preguntar. Hola chicos, ¿cómo están? Soy Cabral Nelson de la Coalición Cívica, acá acompañando. Excelentes tus clases, profe Pampa.
Cualquiera que tenga una pregunta puede activar su micrófono e ir preguntando al profe. Así vamos aprovechando y vamos haciendo un poquito más dinámica también la clase. Así que pueden proceder todos los que tengan algunas preguntas. Vamos a dejar un pequeño espacio de preguntas y luego vamos con el cierre de la clase. No, gracias a ustedes, chicos, por estar ahí y participar y escuchar. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Aprovechen porque se les acerca la... Buenas, profesor. Yo tengo una pregunta con respecto al preguntero que tenemos por ahí. Lo busqué en el libro y no lo encontré, también lo busco más a fondo, pero por ahí usted me dice la respuesta rápida. Sí, Dice, mira, ¿quiénes apoyaron la lluvia de reformas aplicadas en la primera presidencia de Menem? Y las opciones. ¿quiénes apoyaron? Yo te lo voy a decir básicamente y lo vas a profundizar más en la clase que viene. Básicamente Menem se aparta de el partido justicialista tradicional y se va a apoyar en los grandes grupos económicos, por ejemplo, Mongebor, que es quien le da los ministros de Economía, y en los sectores más conservadores de la sociedad, encabezados por la familia de Álvaro Alzogaray. O sea, se da un giro prácticamente hacia todo el sector conservador de la sociedad por parte de Menem, quien son los que le van a brindar el apoyo. Muchísimas gracias, profe. ¿Alguna otra? Si no estamos teniendo nuevas preguntas, vamos a ir procediendo a el cierre de la clase. Además, desde ya nos disculpamos por el tema del micrófono, pequeños problemas técnicos. Pero bueno, lo importante es el audio que pudimos escucharlo al profesor, una clase maravillosa. Así que vamos cerrando esta clase con unas palabras de Gabriela Gauna, nuestra presidenta de la Mesa Capital de la Coalición Cívica y referente del ARI. ¿Cómo estás, Gabriela? Muy bien, muy bien. Me estaba riendo de la voz del locutor que le pusiste al cierre. Bueno, la verdad es que, como siempre, Pampa, que por ahí los chicos no lo conocen, en realidad es el doctor Rodolfo Roldán, que es abogado acá de Corrientes y que año a año él la verdad que siempre da la parte de lo que es historia, que como se habrán dado cuenta, no solamente sabe, sino que le gusta muchísimo, así que aprovecho la instancia para agradecerte, Pampa, porque la verdad que como siempre tu dedicación y tu entrega es realmente increíble. Y sobre todo uno se da cuenta cuando son los mismos estudiantes que participan en las clases los que agradecen y se llevan algo, ¿no? Que en realidad es lo que a nosotros nos da la razón de ser de estos espacios, que es que realmente ustedes se lleven un aprendizaje, se lleven algo que les pueda ayudar a la hora de ir al libro, de ir al cuadernillo y tener que incorporar todos estos conceptos. Así que muchas gracias al profe. Y como les decíamos hoy al inicio, no se olviden que esta tarde continuamos a las 17 horas. Si por ahí conocen a alguien que esté necesitando las clases, no duden en contarle, en hacerle llegar el link, que se puedan sumar, que puedan aprovechar. Y bueno, y aprovechar al máximo estas horas, nada que un buen tere, prendemos un saumerio, un tereré, algo para picar y a seguir leyendo porque estas horas ya son decisivas, definidas y sepan que nosotros estamos acá haciéndoles el aguante a todos y que cada clase realmente para nosotros es darlo todo para que ustedes realmente puedas irles bien y que bueno, y que el estudio sea más ameno y que a la hora de poder llegar a esa tan ansiada lectura
no sea algo desconocido, sino que gracias a las clases puedan tener también un soporte y un refuerzo, que en estos momentos es donde más lo necesitan. Así que nos veremos a la tarde, Dios mediante. Muchas gracias al profe, muchas gracias Nelson, muchas gracias a todos los que están coordinando estas clases y que hacen posible que tengamos este espacio para poder compartirlo con ustedes. Gracias Enzo y a los compas del Chaco también por ser parte de esto. Y bueno, nos estaremos viendo en unas horitas para continuar con el contenido del cuadernillo.